aprender, porque todo puede ser interesante. Bienvenidos, yo soy Liz Huerta, su conductora. Hoy descubriremos qué es la ciencia, porque la ciencia es algo que encontramos en todos lados y por eso estamos aquí. Aquí podríamos observar lo que pasa con la naturaleza, podríamos experimentar con nuestro entorno, podríamos hacer suposiciones y tratar de verificarlas. Y es que la ciencia se trata de eso. Se trata de encontrar el sentido de las cosas que nos rodean, explorando, hipotetizando y encontrando ciertas situaciones que más o menos sucedan de la misma forma. La ciencia es un saber que reúne un conjunto de conocimientos que tienen que ser objetivos, es decir, que tienen que ser medibles y verificables por la mayoría de las personas y que todos tengan o puedan ver más o menos lo mismo en los fenómenos naturales que nos rodean. Trataremos de entender algunas de las cosas que pasan con nuestro cuerpo y poco a poco descubrir que la ciencia es realmente interesante. También hay un cuento bien interesante de un monstruo. A mí la verdad es que me encantan los monstruos, pero este en particular lo detesto. Es uno de los peores monstruos que puede existir. Imagínate que estás acurrucado, calientito, soñando que descansas feliz en la mejor playa del mundo, metiendo los deditos de los pies en la arena, cuando de repente un horrible monstruo se mete a tu paraíso de ensueño y con una sonrisa siniestra te dice: ¡ya párate! Que otra vez se te hizo tarde para la escuela. Y la única razón por la que no lloras del susto y del coraje es porque simplemente no te da tiempo de hacerlo. Ese monstruo se llama el monstruo de la vigilia. Abre las puertas de tus sentidos y te das cuenta de que la luz del sol ya invadió toda tu casa. Oyes el ajetreo de la mañana, incluido el claxon de tu vecino, que también va tarde. Empiezas a sentir el terrible hormigueo en la mano que estuvo prensada bajo tu cuerpo durante toda la noche. Y el olor delicioso de la comida de mamá, que no llegarás a saborear porque vas tarde. Rumbo a la escuela, con el estómago vacío y con los ojos a media luz, tienes ganas de saber cómo le hace ese desdichado ser para despertarte contra tu voluntad. Quisieras saber dónde se esconde para poder ir y darle su merecido. Y sin darte cuenta, tú mismo, mientras piensas en todo eso, lo empiezas a aplacar, porque ese delicioso sueño empieza a invadirte en la primera clase de la escuela. Pues así como tú, muchos científicos han tratado de encontrar la guarida de ese monstruo, como si fueran auténticos exploradores. Los primeros que se aventuraron a buscar su guarida tuvieron una gran cantidad de dificultades. Algunos murieron en el intento sin lograr resultados. Otros, como el doctor Konstantin von Economo, llegó muy cerca, pero solo tuvieron la oportunidad de observar algunas huellas que había dejado el monstruo a su paso. Tiempo después, aprovechando una epidemia de encefalitis, es decir, una enfermedad que atacó a muchas personas, una enfermedad del cerebro específicamente, que sucedió entre 1916 y 1921 en Europa, el doctor Economo aprovechó para tomar registros médicos que mostraron que algunas personas con esta enfermedad habían sufrido periodos prolongados de somnolencia, o sea, que tenían sueño durante mucho tiempo. Incluso podían caer dormidos en cualquier momento, inclusive cuando iban caminando. Y esto le hizo pensar que estos pacientes podrían darle
bastantes ideas de dónde vivía el monstruo de la vigilia dentro de sus cerebros. Cuando el doctor von Economo estudió los cerebros de sus enfermos, descubrió que la zona más dañada se encontraba en el tallo cerebral, una región que conecta la médula espinal con la parte baja del cerebro. El doctor Constantin no logró encontrar el lugar exacto donde vivía el monstruo, pero delimitó los territorios por donde él pasaba. Después hubo otros exploradores, otros científicos, quienes siguieron los métodos que había establecido el doctor Economo y lograron identificar muchas cosas más. Empezaron por preguntarse cuáles podrían ser los estímulos que despiertan al monstruo. Algo así como qué come el monstruo de la vigilia. Y poco a poco, con algunas suposiciones y buscando verificarlas, lograron encontrar muchas otras cosas, como que los estímulos sensoriales como el sonido, el tacto, el gusto, viajan hasta diferentes vías del cerebro y eso es lo que hace que el monstruo poco a poco vaya recobrando fuerza y te haga despertar. Y es que los científicos intentaban descubrir esto porque despertarse es una verdadera hazaña para nuestro cerebro. Es una hazaña que se ha repetido desde que cada uno de nosotros estaba feliz y calientito en el vientre de su madre y que seguirá hasta el momento en que dejemos de existir. A ratos dormimos y a otros estamos activos, casi siempre en intervalos de tiempo más o menos similares, regulares. Por lo que a estos cambios en la actividad de nuestro cerebro se les llaman ciclos. Ciclo de sueño-vigilia. En la etapa de vigilia es en la etapa en la que se presenta la mayor parte de nuestras actividades, como caminar, saltar, comer, descomer, o sea, ir al baño, y estudiar, reír, discutir, etc. Y aunque a veces alguno de estas cosas también las hacemos mientras dormimos, cuando estamos en la parte de la vigilia son situaciones conscientes, cosas que sabemos que están sucediendo y que las estamos haciendo. A la otra etapa se le llama etapa de sueño y es justamente cuando vamos a descansar. Al despertarnos, el cerebro nos pone con los pies en la tierra y nos obliga a iniciar nuestras actividades cotidianas, sin importar que sea lunes por la mañana en un frío día de invierno. Si no tuviéramos a alguien que nos llamara por la mañana para despertar o el reloj despertador que suena siempre a cierta hora, de cualquier manera tú y yo y cualquiera nos despertaríamos. Y es que todos tenemos estructuras internas que nos hacen despertar. Todos tenemos un monstruo de la vigilia que vive en el tallo cerebral que hace que en cierto momento abramos los ojos aún en contra de nuestra voluntad. Y eso se debe a que todos los seres vivos contamos con un reloj. No de este, un reloj interno, un reloj biológico. Para saber de ciencia, yo creo que lo más correcto es conocer a un científico. Hoy vamos a conocer a uno. Vamos con Amaya, nuestra co-conductora, que está hoy entrevistando a un doctor en ciencias. Hola, yo soy Amaya y hoy nos encontramos en la biblioteca del campus Juriquilla de la UAC. Estamos aquí porque entrevistaremos al doctor Marco Antonio Sánchez Ramos, de la Facultad de Ciencias Naturales. Hola, doctor Marco. Hola Amaya, ¿cómo estás? Bien, gracias. Empecemos con las preguntas. Me gustaría mucho saber, ¿qué son las ciencias naturales? Ciencias naturales es un conjunto de ciencias que estudian la naturaleza. Por ejemplo, la física, la química, la biología, las geociencias son ciencias naturales. ¿Y cuál es tu profesión?
Bueno, yo trabajo en aspectos relacionados con la biología. Yo soy biólogo. ¿Por qué elegiste ser biólogo? ¿Y qué es lo que más disfrutas de serlo? Es una pregunta muy complicada porque decidir ser biólogo en realidad no hay una fecha definida. A lo mejor fue porque mis papás me impulsaron, me sacaban a pasear, me explicaban algunas cosas que tenían que ver con las plantas, con los animales, y sobre todo los profesores que yo tuve fueron fantásticos. Me impulsaron mucho a ser observador, a ser crítico, a interesarme por aspectos de la naturaleza, y después creo que simplemente decidí ser biólogo porque me di cuenta que eso era lo que me fascinaba. ¿En qué otras situaciones de la vida cotidiana encontramos ciencia? En todos lados. Si te das una vuelta por cualquier región, en cualquier lugar, hay personas que se preguntan. La ciencia tiene que ver con el conocimiento, la ciencia tiene que ver con el aporte de un grupo de personas para que a través del conocimiento podamos comprender. Si tú vas a cualquier parte del mundo y encuentras personas que tienen esa característica, preguntarse y contestarse y compartir el conocimiento, desde ese momento ya empezamos a tener el contacto con la ciencia. Algunas veces he escuchado que hay quienes dicen, todos los niños somos científicos, incluso antes de que entremos a la escuela. ¿Por qué se cree eso? Bueno, yo creo que en parte es cierto, porque los niños tienen una característica que deseamos todos los que nos dedicamos a la investigación científica. Hacen un montón de preguntas, son muy preguntones, son muy inquietos. El problema es que los niños no tienen todavía el conocimiento suficiente para que ellos mismos contesten sus propias preguntas. Cuando logran entrar a la escuela, empiezan a adquirir conocimientos y hay profesores que los impulsan a contestar sus propias preguntas, empezamos a descubrir que los niños tienen una gran capacidad para ser investigadores científicos, pero no lo son todavía. La investigación científica hace falta mucho esfuerzo, mucho conocimiento, y esto pues poco a poco se va adquiriendo. Pero sí, efectivamente los niños tienen una gran capacidad de preguntarse, lo que les falta es el conocimiento, pero lo van a ir adquiriendo poco a poco. ¿Y qué debo de hacer si quiero dedicarme a la ciencia? Aquí van quizá 3 bases para ser investigador científico o que sea un pensador científico. Primero, tiene uno que ser escéptico, es decir, no creer todo lo que nos dicen. Esa es la primera base. La segunda base, no hacer todo lo que nos dicen. Hay que ser críticos, hay que saber en qué momento poder hacerlo, no hacerlo o criticar lo que estamos haciendo. Y tercero, lo más importante para una persona que se dedica a la ciencia es ser creativo, es decir, no repetir lo mismo que hacen todos los demás. Si tú cumples esas 3 bases, seguramente estás dirigiéndote a una carrera científica y seguramente lo vas a lograr. Y por último, ¿hay algún personaje famoso que te inspire? ¿Por qué? Me inspiran muchas personas. Una de las personas famosas que me gusta cómo fue y me inspiran siempre es Alfonso L. Herrera, un investigador mexicano que vivió en el siglo pasado. Él nació en el siglo antepasado y fue una persona crítica, una persona creativa, una persona que tenía todos los elementos como para ser científico. Fue la primera persona bióloga. Muchas gracias por todo lo que nos has contado. ¿Hay algo más que quisieras contarles a los niños de Querétaro que están descubriendo lo interesante que pueden ser las ciencias naturales? Les pediría a los niños que nunca dejen de ser niños. Siempre pregúntense y sobre todo traten de que lo que les apasione lo puedan seguir, y si les apasiona el conocimiento, bienvenidos a la ciencia. De nuevo, muchas gracias. Eso es todo por ahora. Hasta la próxima.
De repente empecé a sentir mucha hambre. Empecé a sentir como un huequito en el estómago que decía que necesitaba comer en ese instante. Vine a la cafetería, pero resulta que está cerrado. Y me quedé pensando, ¿por qué nuestro cuerpo nos exige cosas? ¿Por qué nos pide despertar aunque yo tenga sueño? ¿Y por qué nos pide comer en momentos en los que tal vez mi cabeza está totalmente en otras cosas? Y resulta que tiene que ver con el reloj interno que tenemos todos, ¿sí? El reloj biológico. Y es que todos los seres vivos, sean gatos, bacterias, hongos, gusanos, árboles, todos, incluso nosotros mismos, los seres humanos, tenemos cambios periódicos en el cuerpo, en la conducta y en el funcionamiento de todo nuestro ser. Periódicos quiere decir que se dan más o menos en los mismos tiempos. Es decir, casi siempre siento hambre a las mismas horas. Casi siempre siento mucho sueño a la misma hora. Casi todos los días el monstruo de la vigilia me ataca a la misma hora. Incluso si lo piensas muy bien, casi todos los días vas al baño a la misma hora. Seguro. Si no, chécalo y te vas a dar cuenta que casi todas nuestras acciones están medidas por un periodo de tiempo más o menos regular. A esto es a lo que se le conoce como ritmos biológicos. Sí, ritmo. Como ese que suena cuando escuchas música y ponen un metrónomo. Es un ritmo porque tiene una secuencia más o menos melódica. O, si te pones atención, el sonido de tu corazón también tiene un ritmo. Las acciones que tenemos día a día están medidas por los ritmos biológicos, un montón de ritmos que están dentro de nuestro cuerpo. En general, los científicos han encontrado 3 tipos de ritmos biológicos. Hay unos que duran aproximadamente 24 horas y les pusieron unos nombres un poco extraños. Esos ritmos que duran aproximadamente 24 horas se llaman ritmos circadianos, porque tienen que ver con que son cercanos a un día. Circa, de cercano, dianos, de día. Porque tú sabes que los días duran 24 horas, ¿cierto? Un ejemplo de esos ritmos es justamente del que platicábamos hace un rato, el monstruo de la vigilia. El ritmo de vigilia y sueño. Todos los días, en un transcurso de 24 horas, hay una parte del día en la que estás despierto y una parte del día en la que estás dormido. Y son más o menos periódicos. Siempre duran más o menos el mismo tiempo. El otro ritmo, el ritmo ultradiano, dura menos de 24 horas. Y, por ejemplo, es cuando yo siento hambre, porque te puedo asegurar que tú no comes una vez al día. O sea, no comes una vez cada 24 horas. En 24 horas comes varias veces y tienes diferentes ritmos. Entonces, esos ritmos se dividen en espacios más pequeños que 24 horas. Cada que tú sientes hambre, puedes recordar, es mi ritmo ultradiano que me está diciendo que es momento de saciar a mi barriga. Y cada que te sientas lleno, también puedes decir, es la otra etapa de mi ritmo ultradiano que dice que ya estoy satisfecho. Hay un tercer ritmo, el ritmo infradiano. Y si te fijas, todos tienen esta palabrita diano, que ya habíamos dicho que significa día, porque se miden más o menos en las 24 horas. El ritmo infradiano es un ritmo que dura más de 24 horas. Y ese ritmo hay en muchos lugares, pero los animales tienen bastantes ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando algunos animales
migran de un país a otro cada año. No lo hacen cada 24 horas, ni lo hacen en menos tiempo. Lo hacen en un periodo de tiempo más largo. Por ejemplo, los patos, en algún momento, porque necesitan protegerse del frío y buscar más alimentación, se van del lugar donde viven a otro país. Y después de un tiempo, regresan nuevamente al lugar donde habitaban antes. Ese, si te fijas, es un periodo. Van de un lugar en un tiempo determinado a otro y después regresan. Hay otros ejemplos del ritmo infradiano. Más adelante veremos el ejemplo de las mariposas monarcas. Y nos pareció interesante que conocieran el ejemplo del ritmo infradiano de las mariposas monarcas porque ellas vienen desde muy lejos a nuestro país. Tal vez incluso te ha tocado ir a conocer el santuario de las mariposas monarcas en Michoacán. Cuando ese santuario se llena de mariposas, es que en su lugar de origen hace demasiado frío y tienen que buscar un lugar más calientito que les permita tener hijos. Como puedes ver, la ciencia explica muchas cosas de nuestra vida. Nos hace entender por qué actuamos todos los días como lo hacemos, por qué tenemos ese reloj interno que nos dice cuándo es momento de hacer cada cosa. Yo creo que todos podemos encontrar en la ciencia diferentes partes para volvernos científicos. Si no de profesión y no quieres volverte científico viniendo a la universidad, pues tal vez si quieras volverte científico aprendiendo a observar, a experimentar, a hacer suposiciones y a tratar de comprobarlas. Sí, como esas que haces todos los días cuando tratas de convencer a tus papás de las cosas que tú crees. El pensamiento científico está en todos. Solo es cuestión de que quieras explotarlo. La vida es un fenómeno rítmico, no porque sea una canción, sino porque la vida está formada por una serie de cosas, como movimientos, palpitaciones, acontecimientos, entre otros, que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo. Los seres vivos tenemos diferentes ritmos, como las mariposas monarcas vuelan cada año a México. ¿Sabías que cada año en los meses de octubre y noviembre pasan por Querétaro miles de mariposas monarcas rumbo a los bosques de Michoacán y del Estado de México? Esas mariposas vienen desde el sur de Canadá y norte de los Estados Unidos, haciendo un recorrido de casi 3.500 kilómetros, hasta llegar a los sitios de hibernación con tal precisión que las podemos encontrar año con año en los mismos árboles. Las mariposas que vemos este año no son las mismas que vinieron el año pasado, son sus tataranietas. Es decir, que este ciclo biológico de migración no lo hacen todas las mariposas monarcas, sino solo los miembros de una generación, ya que las mariposas monarca viven usualmente solo un mes. En este corto tiempo deben crecer como larvas, convertirse en mariposas durante la metamorfosis, madurar en la fase de adulto para reproducirse y tener nuevas larvas, para completar por fin el ciclo de la vida. Sí, como el del Rey León, pero en cámara rápida. Todo esto pasa en Canadá y Estados Unidos, pero cuando se acerca el invierno y la temperatura baja, toda una generación de mariposas interrumpe su crecimiento y maduración. No se reproducen y alargan su vida a 7 meses para volar hacia el sur rumbo a nuestro país. A esta generación se le llama generación Matusalén. Sí, por aquí el viejito que algunos creen que vivió 187 años. Las mariposas que llegan en noviembre a nuestro país se juntan en varias colonias en los bosques de abeto, como los que hay en Michoacán y en el Estado de México. Las mariposas se protegen entre ellas, se posan en el tronco y hojas de los árboles y se pasan el invierno teniendo poca actividad, casi ni se mueven. A finales de febrero,
Cuando incrementa la temperatura, la actividad de las mariposas aumenta. Vuelan mucho, se reproducen y las hembras listas para poner sus huevos empiezan a migrar hacia el norte. Cuando llegan a Canadá y Estados Unidos, nace la primera nueva generación en abril. Estas tienen sus huevos que nacerán en mayo-junio y que tendrán huevos que serán la tercera generación en julio-agosto, de quienes nacerá la cuarta generación, la generación Matusalén, en septiembre-octubre. Ellas serán las que repitan el ciclo de migración de nuevo. Por eso podemos decir que los humanos no somos los únicos seres que tenemos ritmos. Las mariposas monarcas y su ciclo de migración son un gran ejemplo de un ritmo infradiano, el ritmo que dura más de 24 horas. El de las mariposas dura un año y se repite siempre. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo espero que ustedes hayan pasado un gran rato. Yo aprendí muchísimo. Me queda bastante más claro qué es la ciencia y dónde la podemos encontrar. En casi todo, ¿verdad? Pero, ¿por qué los científicos se dedican a hacer esto? Pues tiene que ver con poder explicarnos qué pasa a nuestro alrededor, cómo funcionamos nosotros y cómo funcionan las cosas con las que nosotros interactuamos. Los espero en el próximo capítulo de Aprender. La siguiente semana tendremos otra área del conocimiento, donde podremos descubrir muchas cosas nuevas que probablemente están todo el tiempo a nuestro alrededor, pero que resulta que existe una disciplina, una área, una ciencia que lo estudia. Nos vemos en el próximo programa.